Y el país integra saludos cordiales, comentarles cuál es la postura desde los legisladores de la Amazonía ecuatoriana. Esto principalmente cuando se conoció que existe el proyecto para la construcción de una cárcel de máxima seguridad en Archidona. Al respecto, el legislador Combs Córdoba y también la legisladora Sandra Rueda han mencionado y han rechazado esta propuesta del gobierno. Han dicho que ese sector de la Amazonía busca preservar precisamente lo que es la naturaleza y que con esto se estaría violentando primero la consulta previa, libre e informada, y segundo también destruyendo este territorio que vienen protegiendo por siglos lo que son pueblos y nacionalidades. Escuchemos lo que señalaron. Primero, rechazar el accionar del gobierno en querer utilizar a la Amazonía como el patio trasero, es decir, quererle llevarle más inseguridad a la Amazonía cuando esa Amazonía está abandonada por estos últimos 3 gobiernos en salud, en educación, en vialidad, y no es posible que pretenda construir una cárcel de alta seguridad en un entorno de 4 escuelas en pleno centro urbano de Archidona, y además recordar que Archidona, el 75% de su población son de la nacionalidad quichua, indígena. Por lo tanto, el gobierno ha incumplido un procedimiento de hacer la consulta previa e informada. Debieron hacer eso si la población quiere o no quiere. Y segundo, una cárcel de esa magnitud, por la misma situación de la inseguridad que vive el país, darle a la Amazonía yo creo que sería tomarle el pelo y una burla al pueblo amazónico, puntualmente a Archidona, a Napo. El gobierno, por ejemplo, ha dicho que en la cárcel que ya está construyendo en Santa Elena se está garantizando el desarrollo también, pero usted lo menciona que con esta que se plantearía acá en Amazonía habría impacto. Claro que sí, y bueno, siempre usted sabe cuando hay ese tipo de cárceles, mucho más ahora cuando no hay institucionalidad, pues lamentablemente la inseguridad crece, por todo lo que significa. Si el gobierno habla de desarrollo, pues empiece pagando por los 1.500 millones de dólares que le deben a los amazónicos por la ley amazónica, por el Fondo de Desarrollo Sostenible, por el 4% por cada barril de petróleo, y no debe ser menos de dólares que deben ir a los gobiernos nacionales. Esa deuda pues la tiene. Empiece pagando por ahí, pues. No lo está pagando. El abandono en la salud y en la educación que esta Asamblea en estos últimos meses nos ha aportado, nos ha apoyado con los informes de resolución de exhorto. De tal manera que creería, primero, felicitar a la población de Archidona, de El Napo, por esa resistencia que están haciendo siempre, cuenten con el respaldo. Lo segundo, hacer el llamado al CONGA, al COMAGA, al CONAGOPARE, ya que se pronuncie públicamente en rechazo a esta acción del gobierno. Y tercero, invitar a toda la población a, lógicamente, elevar la voz de exigencia al gobierno que cumpla con los derechos que quiere estas provincias. Napo, pongamos el ejemplo, está esperando el tema de vialidad, el tema de la salud, el tema de la educación. Sucumbió lo propio. De tal manera que el gobierno, en vez de estar construyendo una cárcel precisamente en una zona turística, que a propósito también va a bajar y va a dar un efecto totalmente contrario a lo que quiere la Amazonía. De tal manera que el gobierno está incumpliendo con la Amazonía y además dándonos a nosotros, decir, un subdesarrollo. Nos va a tener efectos sumamente colaterales con la puesta en marcha de esa cárcel. ¿Se podría pensar desde aquí, desde la Asamblea, enviar un manifiesto, un comunicado a la presidencia de la postura, del rechazo que usted está señalando? Estamos trabajando en eso y es una buena idea. Es una buena idea que lo podríamos plantear para la próxima semana. Es más, decirles que lo hacen con documentos reservados. Esta construcción de cárcel lo han hecho de forma reservada, pero dicen que cuando hay internet pasa algo y algo se filtra. Y finalmente, gracias a eso, se conoce de la pretendida acción, es decir, de la construcción con un régimen especial. Debieron adjudicar que el 9 de diciembre, pero no, ya están avanzando, pues ya lo han hecho de forma unilateral. De hecho, en Archidona hay una cárcel, sin duda, que debería haber hecho mejorarla para la localidad, pues. Pero no llevar y hacerla de máxima seguridad de otras partes, mucho más a la Amazonía, cuando la Amazonía, créanme, en este momento la gente no tiene, mucho más en la nacionalidad, en los indígenas no tienen ni para comer, hay familias que no comen en el día. Es decir, es triste, lamentable, pero que darle una cárcel como que si esa fuera la solución para, lógicamente, mejorar la ciudad. Crear más cárcel no es la solución.
La solución es atender en la salud, la educación, en la obra, traiga la plata a la Reserva Internacional, invierta en vialidad, dele trabajo, dele educación a los jóvenes, dele oportunidad de desarrollo y esperanza al pueblo. Ahí va a cambiar todo el tema de la inseguridad posiblemente en el país. Y en el caso de estas delincuencia organizada, pues ponga mano dura, pues active pues contra fiscalía, active pues precisamente la justicia, la UAFE, pero vemos que eso no está pasando. En todo caso, aquí insisto, nosotros no descartamos que la próxima semana pongamos una resolución para que la Asamblea precisamente tenga un peso más de respaldo a Archidona y a la Amazonía. El pueblo de Archidona y el pueblo de Napo está indignado, se podría decir, por el hecho de que pese a que se ha pedido por meses información y por lo menos que el pueblo esté informado como corresponde de aquellas acciones y de aquellas obras que afectan a la sociedad y principalmente a la niñez y adolescencia, porque estamos hablando de una incidencia directa contra establecimientos educativos que son parte del mismo sector en donde está construida una cárcel y que necesita ya desde hace años ser reubicada, pues ahora hay una resolución de que se haga una cárcel de máxima seguridad. Como digo, se ha tratado de todos los medios, a título personal lo he hecho como asambleísta de la provincia para que exista esta comunicación directa, pero lo que hay es una resolución con carácter de reservada toda la información y lamentablemente, pese a haber dicho que no se construía en el 2024, pues sabemos que ya tienen hasta el proceso de contratación y la empresa contratada para dicha construcción. Es por esto que el pueblo de Napo, el pueblo de Archidona se ha levantado y está en una medida de resistencia. ¿Estaría violentando el principio de consulta previa, libre e informada en este momento? Claro, por supuesto que sí, y el derecho que tenemos todos los ecuatorianos a saber y a conocer de aquellas acciones en las cuales vamos a estar afectados como sociedad. Y otra situación importantísima, el hecho de que como pueblo de Napo y Archidona se ha presentado en algunas ocasiones el tema de que discutamos, conversemos, tratemos de buscar alternativas. No nos hemos negado y en otras provincias sí ha habido esa negativa rotunda. Aquí se ha tratado de mediar, de dialogar. Estamos hasta este momento dando un compás de espera, aunque la medida esté planteada, pero definitivamente se espera que el gobierno tenga esa actitud positiva y por lo menos de no solamente información, sino de buscar una buena alternativa, una alternativa que sí signifique seguridad, pero tampoco que afecte directamente a una de las provincias que es la que más ha contribuido. Históricamente hemos contribuido con el desarrollo del Ecuador. Algo tiene que venir para Napo, para que por lo menos ese sacrificio signifique algo. Los habitantes han dicho que precisamente esto se debe en una época preelectoral, que también sería una estrategia. Sí, es lamentable y tengo que decirlo, porque esto está siendo usado por cierto partido político y que inclusive es uno de los por los cuales tenemos tanto hacinamiento de cárceles, de personas en las cárceles también. Estamos claros que aquí se está queriendo utilizar políticamente una acción que afecta socialmente, que afecta el presente y el futuro de nuestra provincia y que no debería ser así. En ese sentido, nosotros estamos tratando con la sociedad civil, con pueblos y nacionalidades directamente, porque esto no tiene que ser un tema político ni de interés político, tiene que ser un tema del interés de la vida, de la seguridad de los napenses que también son ecuatorianos. ¿Habrá algún exhorto por parte del grupo parlamentario amazónico para dar a conocer la postura que tienen con la construcción de esta cárcel? Pues justamente hoy estaba conversando con mis compañeros, sí, en mi calidad de presidenta del grupo temático parlamentario amazónico, estoy solicitando ese apoyo de todos los compañeros, porque definitivamente ya ha habido algunos pronunciamientos como amazónicos y como asambleístas de la región amazónica a título individual, pero sí vamos a tratar de que esto sea definitivamente algo que signifique un regresar a ver a aquella región que ha dado tanto por el país, pero que siempre tiene que ser la que da y no la que recibe. Bueno, al final los habitantes han dicho que van a continuar en resistencia asambleísta. ¿Ustedes también van a respaldar eso? Sí, los habitantes del Cantón Archidona, de la provincia de Napo, están con esta medida desde el día de ayer. Se ha dado, insisto, porque así es el espíritu de los napenses, de los archidonenses, se ha dado un compás de espera, le estamos abriendo las puertas al diálogo, al gobierno, para poder llegar a acuerdos, para poder llegar a tener alternativas y, por supuesto, para saber qué vamos a hacer por Napo, que tanto ha dado y que definitivamente sigue esperando de los gobiernos centrales. En caso contrario, ¿qué pasaría si no son escuchados?
Bueno, pues mire, nosotros somos, al menos mi persona, muy respetuosa de la decisión del pueblo de Napo, de la decisión de quienes estamos directamente afectados y que también conocemos los derechos constitucionales a los que tenemos y esos derechos también tienen que ser respetados. Aquí el pueblo ha sido claro y necesita que sea escuchado y el gobierno tiene que entender que esa comunicación, ese diálogo y esa atención tiene que venir también de parte de ellos. No aceptamos, el pueblo de Napo no acepta imposiciones, peor aún, que se restrinja inclusive el derecho a tener conocimiento de lo que nos puede afectar. Eso significa que el pueblo decidirá y la medida es un hecho. Y hay que recordar que sobre esto precisamente los habitantes de la Amazonía ecuatoriana de Archidona se encuentran en resistencia desde el día de ayer, ese día martes, donde han ratificado que permanecerán en esta condición mientras el gobierno no dé una respuesta y se detenga este proyecto de la construcción de máxima seguridad. Vamos a estar atentos cuál es la respuesta de otros legisladores para llevarles más. Con esto retornamos. Corapé informa.